el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8 y 9. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habla el Señor a Moisés y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Padre amado, gracias una vez más por este domingo. Gracias por este lugar donde podemos congregarnos como iglesia, como tus hijos. Poder adorarte y exaltar tu bendito nombre. Espíritu Santo del Dios Trino, te pido que me ayudes a exponer este mensaje. Necesito de tu unción. Necesito de las palabras más pedagógicas que puedas darme, Señor, para que tu pueblo hoy pueda entender y vivir conforme a tu voluntad. Gracias por todo lo que nos has dejado en tu palabra. Espíritu Santo del Dios Trino, toca los corazones, quita toda piedra, todo espino, para que sean buena tierra y esta semilla caiga y dé fruto al 100%. Y que todo, absolutamente todo, sea para tu gloria y para tu honra. Es un domingo menos para tu regreso. Ayúdanos a vivir conforme a ese plan que desde el principio de los tiempos preparaste para cada uno de nosotros. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Toda la Biblia, los 66 libros, apuntan a Cristo. Absolutamente todas. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nubes durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónica, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es quien construye y reconstruye los muros derribados en la vida humana. En Nehemías, Él es nuestro restaurador. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro siempre vivo Redentor, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un solo libro en las Escrituras que no apunte al Mesías. Todo lo que hay en la palabra, de una u otra manera, directa o indirectamente, apunta a Cristo. Y hoy quiero invitarles a un viaje. Quiero que me acompañen a caminar dentro del tabernáculo. El primer día, el primer domingo, 7 de septiembre, les hablé del templo, para que entendiéramos que Dios no son estas paredes, sino somos cada uno de nosotros. Amén. Ahora quiero invitarles que me acompañen a caminar dentro del tabernáculo y cómo cada elemento del tabernáculo apunta a Cristo. Como cada elemento del tabernáculo es el Evangelio. El plan de Dios ha sido revelado en esos 7 objetos dentro del tabernáculo. Como el diseño es divino, todo importa. Lo que veremos, por lo tanto, va a apuntar al propósito de Dios para toda la humanidad,
pero sobre todo para su pueblo. Amén. El santuario en hebreo tiene el nombre de Mishkan, ¿sí? Y está dividido en 3 áreas. El área exterior, gracias, que es donde se realizaban los sacrificios y la purificación. La primera cámara, en su interior encontramos 3 elementos. Ahí Dios nos va a mostrar cómo podemos relacionarnos con Él. Y la última cámara, que es la cámara secreta, es donde está el trono de Dios. Y es como una cámara nupcial. ¿Ustedes sabían que nosotros somos una novia? Quienes se han casado entienden lo que es el proceso del noviazgo y el matrimonio. Amén. Así que vamos en camino a una boda. Amén. El primer punto que vemos en el tabernáculo es la puerta. Cuando la puerta se abre, el proceso de restauración comienza. Cristo dijo en Juan 19: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El nombre de esa puerta es Yeshua, es el Mesías. No hay otro camino para poder llegar al cielo. No hay otra puerta. No hay métodos, no hay personajes. No hay absolutamente nada que pueda llevarnos a la presencia de Dios, sino a través de su Hijo. Amén. Cruzando la puerta se encuentra la salvación a través del sacrificio, porque es a través del sacrificio que Dios pregunta: ¿quieres tener una relación conmigo? ¿Entrarías en pacto conmigo? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando lees el contexto de este versículo, no es para inconversos, no es para impíos, no es para la gente de la calle, es a una iglesia. Por lo tanto, la invitación es para estar en intimidad. Amén. Este momento, este versículo de Apocalipsis, tiene un paralelismo con una boda hebrea en la antigüedad. Si ella se rehusaba a abrir la puerta, el novio daba media vuelta para regresar e irse a casa, porque entendía que no lo quería. Al abrir la puerta es lo mismo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, como nuestro Redentor. Allí comienza el proceso, y hay muchos en los caminos de Dios que se han quedado en la puerta. Han aceptado al Mesías, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero han quedado allí. Y hay mucho más. Hay bendición, hay salvación, hay progreso, hay desarrollo espiritual. Amén. En el matrimonio no todo queda en el acto nupcial. Luego se pasa a la noche de bodas, donde se consuma el matrimonio. Pero tampoco queda ahí todo. Ahí comienza un viaje de 2 personas que llevan sus maletas con sus pasados, con sus caracteres, y empieza Dios a transformar esas vidas cuando es Él el epicentro. Amén. El camino de nosotros como iglesia es una novia que va de la mano de su novio. Hacer una declaración de fe en el altar: acepto estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Quiénes recuerdan eso? ¿Quiénes lo recuerdan? No sabes qué va a pasar después. Le amas, lo aceptas. Comienza todo un viaje y toda una aventura. Dice el Señor en Juan 19:30, cuando Jesús había tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos posicionamos como la novia, ahí hay una consumación en nuestra vida. Hay un hecho real. El Espíritu Santo nos marca. Nuestro nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, ese libro de la vida
es la lista de la boda. Yo quiero estar en esa boda. Hace unos años mi esposa me contaba cuando uno de los príncipes se casaba y hasta en las iglesias hacían el acto para ver en televisión. Creo que el príncipe Harry, alguno de estos príncipes se casó aquí. Y qué bonito, pero no estábamos en la boda. Estábamos viéndolo por televisión. Y es muy probable que muchos se queden así. Pero aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador está en esa boda. Amén. Una vez cruzada la puerta y consumado el pacto a través del sacrificio del Mesías, porque todos los pactos se firman con sangre. ¿Lo sabían? Todo pacto se firmaba con sangre. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, mis hermanos, somos partícipes de un nuevo pacto. Quiero que tengan en el marco del mensaje el matrimonio, el proceso del noviazgo hacia el matrimonio. Por eso, convertirnos en la novia de Cristo requiere un compromiso. Yo no puedo decir que soy la novia de Cristo y Él va por un lado y yo voy por otro lado. Ustedes ven las parejas, se toman de la mano. ¿Comiste? ¿Dormiste bien? ¿Cómo estás? ¿No me has llamado? Eso es vivir en pareja. Yo no puedo pretender decir que soy hijo de Dios y vivir yo sin estar pendiente del novio. Porque el novio sí está pendiente de mí. Amén. Una relación íntima con Dios va mucho más allá de ese momento nupcial. Pasamos la puerta y nos encontramos el segundo elemento, el altar del sacrificio. La madera con la que estaba construido todos los elementos era la madera de acacia. Es una madera incorruptible. Por lo tanto, es tipo de Cristo, de la humanidad de Cristo, porque cuando es bañada en oro, es tipo de la divinidad del Señor. Y todo lo que estaba allá adentro era de acacia, recubierto por oro. Él nos muestra a través de la acacia un indicador para nosotros vivir en santidad. Apartados. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese mueble, hermanos, ese mueble del sacrificio tenía 4 cuernos, todo en una misma pieza. Cada uno de ellos era con el propósito de atar al inocente, al cordero, para que no se moviera. Acompáñeme a Génesis capítulo 22:13, que hay una referencia literal de lo que allí quería mostrarnos al Señor. Dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham encontró un animal enredado por sus cuernos, o sea, el sustituto. Y eso representa este altar. El propósito de los cuernos era asegurar el sacrificio como nuestro Señor fue en la cruz asegurado. Creo que hay problemas con las pilas aquí. Sigo. Atención. Dice la Biblia en Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Cristo es el cuerno de nuestra salvación, hermanos. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificio de animales. Por cierto, no hay templo ya, hasta que vuelvan a construir el otro. Sin embargo, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, todavía hay sacrificio. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi vida y este cuerpo es de Cristo. Y yo lo sacrifico cada día cuando muero a las prioridades que Él quiere. Cuando muero a su voluntad. Cuando este cuerpo y esta carne quiere guiar mi vida, es sacrificada.
La iglesia es una iglesia de muertos porque viven en Cristo. Muertos a la naturaleza caída y vivos para Cristo. Nuestra entrega, mis hermanos, debe ser total. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. ¿O no? El tercer elemento que vemos en el caminar del tabernáculo es la fuente de bronce. Este lavatorio estaba hecho con los espejos de las mujeres que estaban fuera. El sacerdote, cuando se acercaba al lavatorio, podía ver su propio reflejo. El propósito de esta fuente era la purificación. Atención, era necesario pasar por la puerta, el altar del sacrificio y después por el lavatorio de bronce, antes de entrar en el lugar santo. Dice la Biblia en Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El bronce en el lavatorio reflejaba la imagen de los sacerdotes. La sangre del sacrificio ya había purificado a los que servían en el santuario, pero el propósito de este lavatorio era que los sacerdotes se mirasen en el bronce para ver si estaban limpios y corrigieran a cualquier defecto. Diariamente ya había sacrificio. Eso era sangre para allá y sangre para acá. Por lo tanto, ellos tenían que purificarse y presentarse con sus vestiduras impecables. Wow. Y era el propósito de ese lugar, de ese elemento, mostrarnos cómo estaban. ¿Por qué los espejos? ¿Quiénes tienen espejos? Las mujeres en su cartera. Antes lo usaban, no sé, ahora abrían así una cosa así y estaba aquí la cosa esa, ¿sí? Yo recuerdo a mi abuela, a mi madre. De eso estoy hablando, de esos espejos. Nos responde la pregunta Santiago, capítulo 1, versos del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando él se paraba delante de ese lavatorio, él revisaba su vida. Él revisaba cómo estaba antes de ir a la presencia de Dios. Ese momento es meditación en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:15: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Él se detenía porque entendía que lo que estaba delante es santo, santo, santo. La palabra en hebreo para meditar es seak, que significa contemplación. En otras palabras, es como cuando usted se pone en un pozo de agua y usted ve allí su reflejo y medita. A veces hasta se habla. Cacho, pórtate bien. Por eso el lavatorio estaba hecho de espejos para reflejar nuestra vida. Si no puedes ver la mancha, no puedes lavarla. La única manera de poder acercarnos a la presencia de Dios es limpios, purificados. Dice Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, 21 y 22. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cómo puedo yo purificarme? Hoy. Dice 1 de Pedro 21, capítulo 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es un sistema de pensamiento? ¿Qué es la verdad? ¿Relativa? La verdad es una persona y se llama Yeshua, Jesús de Nazaret. Yo soy la verdad, el camino y la vida. No hay más.
Amén. Por lo tanto, es en Él donde nosotros nos purificamos. Él en su oración sacerdotal de Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos purifica. Por lo tanto, yo no puedo salir a la calle sin pasar por el espejo. ¿Quiénes salen primero y se ven en el espejo? Están ahí, a ver cómo está todo. ¿Sí? ¿A que sí? Yo lo hago. ¿O no? Cuando yo diariamente no veo las escrituras, yo no paso por el espejo. Y yo no puedo ver dónde está el problema. Pero otros sí van a ver el problema. Tienes una mancha. No planchaste. La palabra de Dios debe ser leída, meditada cada día de nuestra vida. Cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos va a mostrar dónde está el problema. ¿Qué hacemos allí? Cuando no hemos perdonado y Él dice perdona, esa es la mancha, hay que limpiarla. No hemos orado, sigues con rencor en el corazón, estás mintiendo. Deja de ver eso en internet. Ese es el espejo. La palabra arrepentimiento va relacionada con varias palabras y es ponerme de acuerdo con la justicia de Dios. Yo me arrepiento porque entiendo que lo he hecho mal y me posiciono en su justicia. Eso es arrepentirse. La palabra de Dios me va a decir por qué mi dinero cae en saco roto. ¿Por qué desde que se me arregle una cosa se me dañan tres? ¿Por qué no prosperan las cosas? ¿Por qué mi matrimonio no avanza? ¿Por qué todo lo que emprendo no crece? ¿Por qué el desánimo y la tristeza me rodean? Todo está allí para ayudarnos. Seguimos caminando en el tabernáculo y vamos hacia un lugar puro donde nadie podría entrar. Abrimos la cortina y llegamos a ese lugar santo donde hay tres elementos que están delante. Del lado derecho, la mesa del pan. Al frente de nosotros, el altar del incienso. Y del lado izquierdo, la lámpara de los 7 brazos, la menorá. Estamos allí de frente. La mesa de los panes era un recordatorio continuo de la presencia de Dios con Israel y la provisión de comida. No hay justo desamparado que mendigue pan. Aleluya. Y nos recuerda a través de su palabra: tú eres mío. Te podrá faltar un par de zapatos nuevos, otro tipo de cosas, pero yo te alimento y te proveo de todo lo necesario. En ese lugar tenían que estar 12 panes colocados. Aarón y sus hijos como sacerdotes podían comer. Cada día de reposo era reemplazado. Y miren lo que Cristo dice de ese lugar. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, aquí vemos dos verbos importantes: venir y creer. Yo no puedo venir aquí y no creer. Yo no puedo leer esto, ir a la Biblia y no creer. No funciona. Es un cóncavo convexo. Es una fusión en que yo entiendo que esta es la palabra de Dios. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y cuando llego, creo. Y se abren los cielos. Porque a Él le agrada a aquellos que creen. La palabra de Dios te purifica y te alimenta. Si Cristo es tu pastor, Él te sustenta, nada te faltará y te protegerá. ¿O no has leído el Salmo 23? Amén. El Señor es mi pastor y nada. Subrayen ese nada. Nada me faltará.
El quinto elemento es el altar de incienso. El sumo sacerdote tenía que entrar cada día 2 veces para presentar incienso en el altar interior. Este altar, como todos los objetos del tabernáculo, tenía 2 propósitos: el físico y el práctico. Atención a este dato. El propósito del incienso era evitar los malos olores por todos los sacrificios que habían allí, pero también ahuyentaba a las moscas. Y en Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4, creo que no está por allí, Dios identifica a un Baal llamado Baal Zebot como el dios de las moscas. Síganme con esto, hermano. Si ese altar, el propósito era que ese incienso ahuyentara las moscas, y el incienso es tipo de oraciones, ¿qué entiende usted qué pasa cuando usted ora? Por eso hay tanta lucha en la oración, porque el poder que tiene cuando usted ora, se van los bichos, los demonios, las moscas. Era un símbolo visual al pueblo de Israel, porque al ver el incienso subir, les recordaba de que así llegaban las oraciones a los cielos. Dice el Salmo 141:2, subo a mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Miren esta arma poderosa, hermanos, en Efesios 6:18, en todo el contexto de la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si no hay oración, usted pierde. Si oras, ganas. Y la carne lo sabe, por eso se opone, por eso hay sueños, por eso saltan llamadas y mensajes. Todo se levanta porque cuando usted doble sus rodillas, ellos tiemblan. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Llegan allá arriba. Pero siempre hay algo que quiere oponerse. Satán es mentira. Es lo opuesto a Cristo. Y él va a utilizar argumentos para decirte, esto no funciona, eso no llega a ninguna parte. ¿Qué haces orando? Prende el Netflix. Porque él sabe que si usted se arrodilla, pierde. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Él no escucha necedades. Él escucha a alguien que entiende cómo hablar con él. Sáname, libérame, ayúdame, guíame, protégeme. Amén. Hay un momento en la historia de Israel que Moisés es atacado por Amalek. Y en medio de la batalla, cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, Amalek avanzaba. Baste que usted deje de orar un día. Después vienen las quejas. Cuando él ha dicho, no dejes de orar, orad sin cesar. Porque él sabe que hay victoria, hermanos. Amén. El sexto elemento que vemos es la menorá. Era encendida con aceite puro de oliva,
Físicamente el propósito era iluminar la habitación, pero espiritualmente la Biblia está llena de muchísimas revelaciones de esta lámpara. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo dijo de sí mismo: otra vez les hablo, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Y de ti y de mí dijo: vosotros sois la luz del mundo. Va a llegar un momento que no vamos a necesitar ni sol ni luz, porque Cristo va a ser la luz en toda la humanidad. Eso está en Apocalipsis. Mientras preparaba este mensaje, hermanos, me venían a la mente tantas personas que se quedaron en la puerta del tabernáculo, que no han sacrificado su vida, que no meditan en su palabra para estar impecables para Él. Es un recorrido de bendición. Todo lo que Dios estableció es por amor. Cuando nosotros ponemos por obra en obediencia a la palabra de Dios, ilumina nuestro ser y nos convierte en luz hacia otros. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? En Mateo 25, 10, 5, todas tenían lámparas, pero 5 tenían aceite. Yo entiendo esto de esa parábola, hermanos. La unción que representa el aceite, el Espíritu Santo, está en aquellos diligentes. Esas 5 entraron en las bodas. Viene el Halloween la próxima semana. Y muchos del pueblo de Dios como si nada. Cuando es el evento más potente de ocultismo que existe en el planeta. Y Satán, con su astucia, hace que los niños lo vean con caramelitos, porque siempre ha trabajado así desde Eva. Ese día, todos en familia, en casa, honramos al Señor. Una de las estrategias de Satanás ha sido siempre que la gente crea que Él no existe, que todo es un cuento de hadas, que es así todo rojo con cacho y una cola y todo pues muy, muy curioso. Pero cuando yo leo las Escrituras y me muestra que la maldad aumentará en los últimos tiempos, ¿de dónde proviene la maldad? Y si va a aumentar, entonces ¿qué va a pasar? Son ellos que se van a levantar. Dios va a guardar a su remanente, sin duda, porque lo promete. Pero esto va a peor. Y yo no puedo vivir sabiendo que el arma más potente que tengo no la uso. Hay familias que solo oran para bendecir la comida. Gracias, Señor, por esta comida. Amén. Es enfrentarse a un ejército con un corta uña. Usted quiere ver victoria en su vida, hermano, en su matrimonio, en su finanza, en sus proyectos, en todos los problemas que tiene. Ore y obedezca la palabra de Dios, que Él se encarga del resto. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que pasa espiritualmente es esto, hermano. Es la aceituna triturada, lanza un aroma y el aceite para la unción. Por eso cuesta tanto y duele tanto a veces tener que obedecer la palabra, porque muchas veces nuestro criterio se opone a lo que dice el Señor. ¿Cómo voy a perdonar a este? ¿Tú no viste lo que hizo? Y a aquella. ¿Y hasta cuándo tengo que dar y dar y dar y a mí no me dan nada? Ese no es nuestro problema. Yo todo lo que hago lo hago para Dios.
Y eso es mi vacuna. Listo. Él se encarga del resto. Es más, van a vivir en libertad, hermanos, libres. Porque no van a esperar nada de nadie. Aún en pleno matrimonio, se los digo. Amén. Cuando tu fe es puesta a prueba y decides obedecer la verdad, cueste lo que cueste, estamos brillando y obedeciendo porque somos salvos. El sacrificio estaba en el principio del tabernáculo, ¿lo recuerdan? Por lo tanto, no podemos quedarnos allí. Debemos seguir caminando y siendo luz. Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí te dice claramente, hermano, más claro el agua. No me interesa ir a la iglesia, no me interesa eso, porque saben que allí se va a manifestar su corazón. Y no quieren tener a nadie que les dirija su vida. Ciegos guiando a ciegos. Pero cuando tu vida manifiesta luz, tú quieres seguir la lámpara y al Señor, que es luz. Y saben, otros van a caminar por la luz que tú irradias. Yo quiero esa luz también. Amén. Vamos ahora al lugar más sagrado del planeta, al lugar santísimo. Se recorre el velo de la cámara. ¿Quién puede entrar en ese lugar? Solamente el sumo sacerdote. Nuestra condición natural no puede, ni tú ni yo. Pero hubo alguien en Calvario. Él lo hizo por nosotros. Todo aquel que entrara allí sin permiso iba a morir. Pero nuestro amoroso Dios dio provisión para una forma. Y era a través del derramamiento de una sangre de un inocente. Les voy a abrir mi corazón un momento. Al principio yo veía tantas normas en la Biblia que no entendía nada. Claro, como no tuve padre, esa figura paterna distorsionaba todo lo que Dios quería manifestarme en amor. Y todo lo veía como una imposición. En mi casa todos mis tíos fueron castrenses, tenientes, coroneles, generales, almirantes, todos. Cada domingo habían 8 kepi, que es la gorra, en la sala de mi abuela. Y crezco con esa disciplina castrense, que no me hizo mucho bien. Hasta que un día Él se me revela como un padre amoroso, que todo lo que me ha dicho era por mi bien. Cada domingo de alguna manera me mueve a yo tener que decirles que es un padre amoroso, que todo lo que Él dice que hay que hacer es por amor. Hay alguien aquí que necesita ver a Dios como padre, definitivamente. Podemos entrar a ese lugar por la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor y Salvador. Cuando entramos vemos ahí el arca del pacto o del testimonio. Dice Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La palabra testimonio aquí en hebreo es edut, que significa testigo. Este objeto tiene el propósito de ser el testigo de Dios. Cuando usted se va a casar no necesita testigo. El arca. Dentro el maná que cayó del cielo. La vara de Aarón que se reverdeció. Y las tablas de la ley. Donde Dios con su dedo colocó allí el Pentateuco. Amén.
Esa arca es el testimonio, es el testigo. Cuando yo hable contigo, cuando nos unamos. Pero Dios va a hacer algo tremendo aquí. Entro en la recta final. En todo esto, en la historia de la humanidad, Dios decide hacer algo diferente. Y da una profecía en Jeremías 31 en adelante. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pacto matrimonial que hemos entrado con Dios incluye que la ley sea escrita, pero esta vez en nuestros corazones. Wow. O sea que ahora está en tu corazón. ¿Me siguen? Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos un tabernáculo movible. ¿Sí? Cuando la transformación sucede, hermanos, cuando verdaderamente usted se convierte, Él coloca esa ley en el corazón. No es una casualidad que los médicos llamen esto la caja torácica. Ay, Señor. Dice el salmista en el Salmo 15:1: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ezequiel confirma la promesa de Jeremías diciendo en el 36 del 25 en adelante: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que lo pongáis por obra. Pero miren cómo lo dice el apóstol. 2 Corintios 3 en adelante, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestados que sois cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, tú eres testimonio de Él. Solo tienes que creerlo. Eso es todo lo que pasa aquí cada domingo. Usted decide creer o no. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Recuerdan ese verso? Amén. Voy a terminar con este versículo. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No es Él desde afuera, es Él dentro de usted. Usted es testimonio de todo lo que Dios da para usted y para la humanidad. Póngase de pie, hermano. Yo voy a hacer unas declaraciones aquí. Si usted está de acuerdo en lo que yo voy a decir ahora, solo diga amén. Si no, el amén lo diré yo solo. Quiero entrar por la puerta. Quiero entender tu sacrificio y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiero entender que debo purificarme a través de la obediencia a tu palabra. Quiero entender y vivir sabiendo que tu palabra es el alimento espiritual que necesito. Quiero entender lo importante de la oración para mi comunión con Cristo y para obtener victoria en mis batallas.
Ella me hará tener victoria sobre como un incienso aleja a las moscas, que son demonios que quieren atacar a mi familia y todo lo mío. Quiero entender y vivir que cuando obedezco tu palabra ilumina mi vida y a otros. Quiero entender y vivir que ahora soy templo del Espíritu Santo, donde el arca del testimonio está en mi corazón. No deje que nadie le menosprecie. No permita que nadie lo descalifique. Su vida no es lo que dice la gente, es lo que dice Dios de usted. Eres la niña de mis ojos, eres mi amado. En ti tengo complacencia. Este mundo quiere humillarnos. Solo quieren que resaltemos lo malo. Pero Dios quiere mostrarnos lo bueno que hay en nosotros, que nos va a ayudar a sobrellevar toda la adversidad. Es cierto que hay cosas que hay que corregir, sin duda, yo el primero. Pero ¿qué dice mi Señor? ¿Qué dice que soy? Eres mi hijo y en ti tengo complacencia. Amén. Yo espero que crea esto, hermano, porque se le abrirán los cielos. Padre, cada una de estas declaraciones yo las presento ante tu trono de la gracia. Te agradezco tu obra en la cruz del Calvario, porque ella hizo que se rompiera el velo y entráramos allí, Señor. Gracias, mi Cristo bendito, por cada gota de tu sangre derramada, porque nos limpió de todo pecado y de maldad. Señor, sabes que vivimos en una naturaleza caída. Ayúdanos a vivir en victoria. Enséñanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ver el reflejo de nuestra vida a través de ella. Quita de nuestro corazón el orgullo que hace que presumamos de que somos lo que sabemos todo y no sabemos nada. Quita toda altivez, todo aquello que se levante ante tu soberanía, porque amas al humilde, al corazón contrito y humillado. Aquel que reconoce que eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, y que no todo quedó en la puerta aceptando a Cristo, ni en su sacrificio, sino que hay un caminar hacia los cielos como peregrinos. Muéstranos cada día esa mancha, Señor. Muéstranos dónde debemos fortalecernos, porque en cada caminar, en cada paso, en cada gesto, en cada palabra, en todo lo que hacemos, manifestamos nuestra fe, que otros puedan conocerte. Todas y esta y cada una de estas declaraciones, Señor, yo te las pido para mí y para tu pueblo y para todos aquellos que escuchan a través de las redes sociales. Gracias, mi Cristo, por tu amor y por tu fidelidad. A ti sea toda gloria, honra y alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.